Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Amén? ¿Entiende lo que digo? Quita el pecado del mundo. Nos deja libre de todo pecado. Solamente Él. Amén. El mundo estaba perdido. Nosotros estábamos perdidos. Y Dios nos entregó un cordero. A veces pareciera que la palabra cordero solo para nuestro lenguaje habitual es como, qué sé yo, un lechón, un cabrito, un cordero. Esta semana ha estado de oferta en algunos súper el cordero. Pero para que entendamos lo que representa, a partir del pecado del hombre, remontémonos a Adán, el hombre perdió la posibilidad de estar en comunión con Dios. Lo hablamos el domingo pasado, dejó de pasearse en el huerto con Dios. Dejó de estar la presencia de Dios todo el tiempo al alcance de la mano del hombre. Y se estableció una serie de cosas para ver si llegaba el hombre de alguna manera a limpiar sus pecados para estar delante de Dios. Y una de las cosas que estableció a partir de Moisés y todas las leyes que Dios le puso al pueblo de Dios, era que se ofrecía un sacrificio de un cordero sin manchas y perfecto, un sacrificio por el pecado del hombre. Pero no era suficiente. Lo decía el domingo pasado, la religión lo echó a perder. Y los religiosos le encontraron la vuelta. Y había un negocio también que podían hacer. Entonces vendían cordero. Por eso cuando usted lee ese pasaje donde dice que Jesús corrió a los cambistas y a los que vendían delante del templo a garrotazos, es porque estaban negociando con aquella ley, con algo tan puro como era el perdón de pecados, la expiación. La religión lo echó a perder. Y como la religión y los hombres y los pastores, los curas y lo que usted me quiera mencionar, las estructuras no pueden alcanzar al hombre con su propio poder, sus propias capacidades, con sus ritos y costumbres. Es que Dios creó a Jesús. Y no es que lo creó, sino que se desprendió de una parte de Él. Y lo transformó en ese cordero. En esa expiación a través de la muerte y muerte en la cruz. Y esto pareciera algo muy reiterativo para nosotros que venimos a una iglesia y que ya lo sabemos. Y el pastor no está diciendo nada nuevo hoy. No me estoy diciendo nada nuevo, me estoy recordando que Él es el Cordero de Dios que quita mis pecados. Amén. ¿Será que hay alguien que tiene un pecado así como yo? ¿Será que hay alguien que necesite ese perdón de parte de Dios? ¿Sabe que cuando no reconocemos este sacrificio de Cristo, básicamente nos transformamos en religiosos? Porque reconocemos un montón de otras cosas, menos a Cristo. Reconocemos las formas que toma Cristo en la sociedad, en las distintas religiones, pero no a Cristo. ¿Y sabe qué es lo que acontece inmediatamente? Dejamos de arrepentirnos de nuestros pecados. Y tomamos el control y el dominio de nuestra vida. Y entonces el pastor le está predicando a esos pecadores. Y ni habla el pastor. Se siente el súper santo. Y no lo somos. Él nos hace santo. Autor y consumador de la fe. Y somos santos porque Él es santo.
siempre y cuando le reconozcamos, le pidamos perdón, tomemos el sacrificio en nuestro favor. Antes de comenzar a leer la palabra que quiero compartir, si usted se anima o le parece correcto o entiende que es oportuno, quizás ponerse la mano en el pecho o simplemente meditar en su corazón y pedirle perdón a Dios por sus pecados, para que ese Cordero de Dios que quite el pecado del mundo pueda ponernos de nuevo con Él. Y sabe, no necesita usted condenarse y decir, yo pequé porque me equivoqué, porque ya está. ¿Qué vamos a explicarle a Dios? ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces le faltamos? ¿Cuántas veces y qué sé yo? Dios no necesita explicación. Sí que le reconozcamos. Para que otra vez podamos simplemente levantar nuestra mano, nuestra mirada, o nuestra necesidad, o nuestro corazón, o nuestro rostro, y saber que Jesús, que su presencia, que el Espíritu Santo están allí. Y que nos ha presentado nuevamente delante del Padre a través de Él. Señor, yo reconozco que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Perdona mis pecados, Dios. Perdona mis pecados. Te reconozco, Señor. Señor, Salvador, Dios, tú eres el Cristo venido en carne. Yo te reconozco, Dios, una vez más. Te reconozco hoy y quiero reconocerte todos los días. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos revelas a Cristo. Gracias. Amén. Quiero compartir una palabra. Estamos predicando acerca de Jesús. Entendemos el tiempo en que Jesús salva. ¿Qué más? Jesús nos salva, nos da revelación y nos da dirección. Parece que fuera un eslogan. Si quiere decirle eslogan, dígale, me da igual. No le pongo título a lo que Dios hace muchas veces. Trato de ponerle obediencia, que es más importante. Estamos en un tiempo, uno más, de todos los tiempos que Dios nos hace vivir, en que Jesús sana, salva y liberta, decía Gigi Ávila. ¿Amén? Bueno, algo parecido. Jesús nos salva, nos revela y nos da dirección. Entonces, hablando de este Jesús, que es nuestro Dios, quiero compartir un pasaje donde Jesús da una parábola que me parece revela el carácter de la salvación que Él trae. Algo que a veces pareciera que la salvación que poseemos es un derecho adquirido por la iglesia evangélica y la nuestra. Porque cuando usted habla con otra iglesia, no, la nuestra. Nosotros. Como si fuera una propiedad privada muchas veces. Somos cristianos, nosotros. ¿Y los otros? No sé. No, cometen muchos errores. Entonces acá encuentro en este pasaje que Jesús revela el carácter, las cuestiones de cómo es el reino de los cielos, cómo opera la salvación esta que nos reconoce y nos dice, vos sos pecador, yo reconozco mis pecados, Él me reconoce que yo me arrepentí y me da salvación. Como si fuese, en nuestra lógica sería como un premio a lo que hemos hecho.
Y de pronto yo que tengo 37 años, 36 años de cristiano y de haberme arrepentido de mis pecados y que le he pedido perdón 1.000.000 de veces a Dios y le he servido otro 1.000.000 de veces más. Y que llevo muchos años trabajando en la viña del Señor. Me estoy mereciendo un cielo más grande, ¿sabía usted? Hay un lugarcito reservado para pastores. Es acordar cuando vas a los eventos apostólicos y proféticos. Apóstoles, profetas y pastores acá en un living todo con acolchadito. Y las sillas de tabla para la gente. Como si hubiera algo especial para aquellos que han dado mucho para Dios. Señor, yo te he dado mi vida. Claro que así medimos los hombres, ¿verdad? Si viene alguien a visitarnos y es un pastor, le atendemos, le honramos y eso no está mal, pero no tiene más derecho que... El premio es el mismo. Y cuando comenzamos la reunión, Miguel leía ese pasaje y decía, wow, si supiera que a las 5 de la mañana estaba diciéndole a Dios, Señor, quiero ser esa vasija que tú llenes. Pasa que tengo telepatía con el negro, entonces le transmitía. Y que vamos a dar esto a la vasija más bonita y la más fea, pero es un tesoro que no le pertenece a la vasija, le pertenece a Dios. Vamos al pasaje. Esto lo dijo Jesús. Entiende esta dinámica del reino. Quizás ese podría ser el título, dinámica del reino. Entiéndalo, porque esto lo dijo Jesús. Esto nos posiciona para saber que hay muchas cosas que van a acontecer y deben acontecer para la voluntad de Dios. Libro de Mateo, capítulo 20, verso 1 en adelante al 16. Y Jesús viene hablando en parábolas, muchas parábolas. Casi todo lo que habla lo viene haciendo en parábolas, es decir, como diríamos en nuestros tiempos, me parece que lo más parecido a una parábola sería una fábula, ¿no? Como una fábula sería. La parábola es aquello que te dice, pero no te dice. Te quiero decir que te portes bien, pero te pongo, por ejemplo, uno que se portó mal. Y Jesús le habla esta parábola poniendo un ejemplo de un hombre y su viña, y presta atención. Porque el reino de los cielos es semejante, y yo subrayé aquí la palabra semejante, y no le voy a decir que usted repita semejante, sino que el reino de los cielos es parecido, es casi igual, es semejante, tiene un parecido a lo que le voy a decir, le está diciendo Jesús. Lo que le voy a decir es una de las formas que tiene el reino de los cielos. Usted quiere saberlo, opera así, opera de esta manera. Es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, el día los envió a la viña. Para que entendamos, un denario sería 1.000 pesos. El salario, lo que le iba a pagar. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a trabajar. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Fíjese que acá hay una diferencia con los primeros, los que llamó primero, los que quizás estaban listos para ir a trabajar. Con estos convino, o sea, hubo un trato. Oiga, don, ¿cuánto me va a pagar? Y te voy a pagar un denario. Bueno, y ya se sabía la jornada, que hora terminaba, la jornada de trabajo de aquel entonces. Entonces supongamos hasta las 7 de la tarde. Bueno, listo, vamos. Y fueron. Con esto pactaron. Mientras que estos otros los halló desocupados y no pactaron. Preste atención a eso. Los otros pusieron condiciones.
No, alguno habrá dicho, no, yo por un denario no voy. Me quedo acá. Y los otros, bueno, vamos, tratamos. Mas estos le dijo, vayan a mi viña a trabajar y le voy a dar lo que es justo. Una característica de Dios, es justo. Saliendo cerca de la hora tercera. Y les dijo, id también vosotros la viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Una obediencia a este Señor que los mandó. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, algo parecido a lo de Romanos, que leyó Miguel. Porque nadie nos ha contratado. ¿Por qué están aquí? ¿Qué hacen acá? ¿Por qué están desocupados? ¿Por qué no han ido a trabajar? Claro que el Señor está hablando de algo mucho más glorioso que un trabajo. Jesús no les está, la parábola habla de la viña, pero lo que está diciendo Dios es que hay algo mucho más glorioso que eso. Hay una paga mucho más tremenda que un denario, o 1.000 pesos, o 10.000 pesos. O una bendición. Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, y también vosotros la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, a su encargado, a su jefe, a su gerente, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, o sea, comenzar desde lo último y luego a los que vinieron primero. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, los últimos, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son escogidos. Viene un tiempo en que Dios llama a uno de aquellos que les queda muy poquito y van a recibir lo mismo. Viene un tiempo en que Dios va a bendecir a todos por igual y esa bendición se llama salvación. Y es tiempo de llevar la salvación a todos, aún los que están desocupados, los que se quedaron de vagos, los que desperdiciaron su vida, los que se fueron detrás de la farra, la droga, el alcohol, las diversiones. No es un tiempo para mirar lo grande o lo mucho que has hecho para Dios, o lo todo que has hecho. Y si Dios te valoró o la gente te valoró, es tiempo para tomar lo que Dios nos da, darlo a conocer. Y aún a aquellos que pareciera que no se lo merecen, porque Dios tiene una dinámica en el reino que dio la vida por todos. En la cruz no había un cartel que diga si H o B, gordo, flaco, buenos, malos. Solo había un brazo extendido dando salvación a todos. Y ese es Jesús. Y ese es el carácter de Jesús. Y esto que acabo de leer lo dijo Jesús. ¿Qué te importa a vos, Miguel y a Cielo, si hace 30 y pico de años que servís a Dios y lo has dado todo? ¿Qué te importa cuán injusta fue la vida con vos? ¿Y por qué no se te pagó más? Y a este, que hizo todo lo que quería, se pasó todo el día de joda, tuvo una hora y le paga lo mismo.
Dinámica de Dios. Salvación gratuita para todos. El premio es el mismo. Vida eterna. Claro que hay diferencias. Y si las sabes mirar, aprovecharás tu tiempo. Pero hay algo que acontece mucho más triste que esto y que no lo voy a leer literal, pero lo voy a parafrasear. En otra ocasión Jesús les habló acerca de lo que sucedería. Y lo que Jesús valoró en esto es la fidelidad de los que le hicieron caso. A los primeros tuvo que discutir y terminó discutiendo. Y creo que entre paréntesis podría darse a conocer, anda, toma lo que te tiene y anda, tómate el palo. A mí nadie me discute. Porque yo soy Dios. Y yo le pago a cada uno, le doy a cada uno lo que aquellos se merecen. ¿Y por qué se merecían un denario igual que todo? Sencillamente porque le dijo, vayan a trabajar y le voy a dar lo que es justo. Y dijeron sí, y fueron fieles. Y si ese trabajo fue 1 hora, pero fue fiel. En otra parte y otra parábola Jesús dice, en aquel momento, en aquel tiempo, hablando de lo que acontecerá en el final de los tiempos, muchos vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre hicimos campaña, hicimos esto, sanamos enfermos, predicamos, hicimos muchas cosas. Y dice que le dirá el Señor, apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Porque eso acontece cuando dejas de mirar a Jesús y reconocer que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al que trabajó 12 horas o al que trabajó 1 hora, al que entró al reino hace 10 minutos, al que se arrepintió recién ahora o al que viene hace muchos años. Y cuando te dice, ¿por qué sos hacedor de maldad? Porque te olvidaste por todos los actos religiosos que ejecutaste, que Él era, que a Él le debía fidelidad, que por Él lo hacías, que para Él lo hacías y que muchos más necesitan que lo sigas haciendo. Pero contame todo lo que ya hice, jubilame ya. Dios es justo. Dios es bueno. Dios es justo. Y justifica a todos. A todo aquel que le reconoce. Que Él es el Cordero de Dios que quita su pecado. Creo firmemente, mis amados hermanos, que es un tiempo para salir a ver cuántos hay que todavía no se les ha anunciado. ¿Y por qué vos no fuiste a la iglesia? Y nadie me invitó. Nadie me dijo que era bueno. Dios te está diciendo, es bueno, vení. Entré en el reino. Entré en el trabajo, entré en la viña. Y cuando termine tu vida, vas a recibir lo que es justo. Y cuando termine tu día, también vas a recibir lo que es justo. Y cuando hayas buscado lo suficiente el reino de Dios y su justicia, también te será añadido, dice la Biblia, lo que es justo. Que podamos llegar al final de nuestras carreras y escuchar esas tiernas palabras que digan, buen siervo y fiel. Me has sido fiel en lo poco y en lo mucho te voy a poner. Entra en la gloria, en el reposo de Dios. Y le aseguro que en el cielo y en el reposo de Dios y en la vida eterna no hay VIP. No hay sala VIP. No hay corona grande y corona chica. Está la gloria de Dios. Y le aseguro que el caminar con Dios es igual para el que hace mucho y el que hace poco. El que parece que fuera tanto y el que parece que no es nada. Porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Y aquel que mucho ama, mucho más fiel es. Mucho más fiel.
Se anima a que podamos terminar este mensaje sencillamente reconociendo que Jesús perdona nuestros pecados. Yo no sé cuántos pecados me habrá perdonado en estos 30 y pico de años de caminar con Él. Y seguramente fueron todos necesarios y muchas veces fueron perdonados. Pero hoy necesito nuevamente que Jesús perdone mis pecados. Y nuevamente necesito reconocer que Él es mi Dios. Y que voy a recibir la paga igual que aquel que todavía no le ha conocido. Porque no he tenido yo la capacidad todavía de ir a extenderle la mano y decirle, vení, entra en el reino de los cielos. Vení, conoce a Jesús. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Jesús, a verte. Para que tú, autor y consumador de la fe, pongas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, la fe. La revelación de quién eres realmente. Que nos aparte de toda religión y nos ponga la revelación. Lo que tú eres realmente, Jesús. Y nos dé la dirección. Hacia dónde debemos caminar. Cómo debemos caminar. Y esa dirección te aseguro que vez tras vez nos va a llevar a pedir perdón, a reconocerle. Dinámica del reino. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Porque tú estás obrando. Oh, aleluya. ¿Sabe la imagen que viene a mi mente? Claro que yo soy de fabular y tener imágenes de media rara. Pero cuando era muy niño iba a un pueblo donde vivían mis abuelos, un pueblo, muy campo. Y cerca de esa casa había un río, y en ese río había unas piedras. Y recuerdo que cuando acompañaba a mi abuelo al río era para lavar la sábana y los manteles blancos. Y los lavaban a la orilla del río y los extendían así sobre las piedras para que se sequen. Y decía que así quedaban más blancos. Y esa imagen me viene ahora. Y esa imagen que me viene me da la figura de ángeles del ejército de los cielos limpiando nuestras almas cuando vamos al río de Dios. Aleluya. Deja que Dios te limpie. Deja que Dios te perdone los pecados. Porque cuando Él te perdona los pecados, no es que te está haciendo una abolición y una aprobación a los pecados. Te está limpiando. El perdón de pecados no es la aprobación del pecado. Es el perdón y la limpieza. Es lo que agarra tu alma como si fuese esa sábana y la limpia y la pone al sol para que la luz, aleluya, te limpie. Porque la obra la hace Él. Eso es el sacrificio en la cruz. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que veamos la obra tuya, Dios. La obra de Jesús. Límpianos una vez más, Dios. Perdona nuestros pecados. Y danos esa paga justa, que es tenerte de vuelta conmigo. Un día más. A veces es un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. Pero con Jesús. Gracias, Señor. Tu gloria quiero ver. Tu gloria quiero ver. Tu gloria quiero ver. Gracias, Jesús.